Estamos ya por acá con nuestra pediatra, la doctora María Elisa de Juanes, y vamos a hablar sobre las alergias en niños. Buenos días, bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tema. Yo tengo una niña muy alérgica, por ejemplo. Sara, ¿ves? Doctora, esto aplicará para adultos también. Por ejemplo. Aplica para todos. Belleza. Entonces, este es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, porque, por ejemplo, a mí, en las veces que he tenido pues que acudir a un hospital por situaciones de alerta con mi hija, el médico me ha dicho que incluso pueden llegar a cerrarse las vías respiratorias. Y pues esto podría llevar, ni Dios lo quiera, a incluso un fallecimiento de la persona que tiene alergia. Buenos días. Buenos días. La verdad es que el tema de las alergias es un tema muy actual. En realidad todos conocemos a alguien o dentro de nuestro propio círculo familiar con alergias o múltiples alergias. Entonces, igual, asociado también a problemas de piel y el asma, que es básicamente pues la tríada clásica que se presenta en relación con el tema de las alergias. Vemos que cada vez aumentan las alergias a nivel mundial y hay datos o hay estudios que buscan encontrar la causa o qué factores pudieran estar relacionados pues con el aumento de alergias a nivel mundial. Entonces, esto tiene mucho que ver con la microbiota. Todo lo que pasa, el órgano de la piel es el órgano más extenso que tenemos y estamos colonizados por una serie de bacterias buenas, desde la punta del pelo hasta lo último, lo más distal de nuestro cuerpo, con una serie de bacterias que nos confieren una información. Igualmente, así como la piel, todo nuestro tracto gastrointestinal. Y ahí radica la importancia de cada vez más fomentar lo que es la lactancia materna y el parto o el parto natural. Porque ese primer contacto nos coloniza con unas bacterias muy características o con una flora bacteriana muy particular que permite a nuestro sistema inmunológico crear una memoria. Estas bacterias son una parte fundamental en el desarrollo de las alergias. Entonces, ¿qué encuentran los estudios? Que al hacer cultivos o evaluación de la flora bacteriana de familias o grupos con determinadas alergias, encuentran una alteración o una distribución diferente a lo que particularmente debería ser. Y eso hace que ellos tengan una sensibilidad diferente a los alergenos, reaccionando en forma de alergias. Claro. A veces se crea una confusión entre ¿estás resfriado o tengo alergia? Correcto. Entonces, esto, o sea, para tú saber que, pasa? de hecho, a mí, yo me doy cuenta, obviamente, cuando tengo súper alergia, la gente me dice, ¿estás resfriada? Yo no es alergia, pero es algo constante que no puedo conmigo. No, eso yo todas las mañanas. Y pareciera que tienes síntomas similares, porque mi proceso, o sea, hablando por mí, sería, ok, me empieza la alergia, me empieza la picazón, luego empiezo a estornudar constantemente, esto me da dolor de cabeza y al final de la noche me da fiebre. Pero el día siguiente como si nada. Y esto se puede repetir las veces Claro, que cuando sean la diferenciación, para hacer la diferencia entre un resfriado, una gripe o un cuadro de alergia es precisamente eso, el tiempo de duración. Si bien las alergias son antedeterminadas, por ejemplo, en las mañanas, la frialdad de la mañana o la humedad de la mañana, la aparición de más polvo, más ácaros, la exposición a perfumes, a sustancias, por ejemplo, al momento de bañarnos, a los olores, también a la exposición al polen, a la caspa o al pelo, a la saliva de ciertos jabones. animales. Todo eso pues puede desencadenar un cuadro alérgico. Igual, incluso los alimentos que comemos también pueden producirnos alergias. Entonces podemos pues tener unos síntomas transitorios que mejoran al transcurrir. El goteo retronasal, la picazón, el saludo alérgico, Doctora, gracias a los... Entonces, los resfriados pues ya tienen una duración de 1 a 2 semanas. Hay dolor de cabeza, dolor de garganta, hay mayor congestión, hay todos los cambios del moco, dolor del cuerpo, fiebre, y estos síntomas pues pueden durar de 1 a 2 semanas, que es la diferencia que hacemos entre un cuadro que dura 1, 2, 3, 5 días con respecto a una semana o 2 semanas. Gracias a los avances tecnológicos, ahora puedes hacerte esta prueba de alergias, que fue la que yo le practiqué a mi niña Lía Camil, que te da un listado detallado de a qué cosas eres alérgicas y en qué porcentajes. Correcto. Por ejemplo, puedes ser alérgico en un porcentaje muy bajo a la naranja, a la piña, a la manzana, al aguacate, a las azúcares artificiales, a los cítricos. A los colorantes. ¿Quién es alérgico a la papaya? Mi hija. Exacto.
Entonces, a los huevos, o sea, tú te impresionas, realmente es impresionante ver pues la cantidad de cosas a las que pueden A ser las plantas alérgicos. también. ¿Qué tipo Hay de diferentes cosas? pruebas, las que son las cutáneas, que son aquellas que con los pinchazos Ok. pues nos colocan los distintos alergenos y vamos viendo la reacción que podemos presentar. Hay pruebas en sangre. Hay pruebas en sangre que también que te dan una gama mucho mayor, que hay distintos, dependiendo obviamente del panel que te da, el panel respiratorio, el panel de los alimentos, los distintos paneles te van a ofrecer las distintas alergias que pudieran presentar de acuerdo al cuadro clínico que desarrollan. Igual también hay, por ejemplo, en los niños que hacen alergia a la proteína de leche de vaca, pues hay pruebas específicas una vez que el niño ha sido expuesto al alergeno, porque una de las cosas importantes es saber o que el niño en algún momento haya sido expuesto al alergeno, pues puede presentar la reacción. Hay veces que los niños pueden salir positivos a distintas cosas, pero no necesariamente van a desarrollar una Claro. clínica relacionada Quiero a... preguntarle sobre esto. ¿Qué se puede hacer en pro de la salud de estos niños? Solamente, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen la lista de, incluso salían heces de palomas, por ejemplo, ¿qué cosas hacer? Con el imposible. tiempo y la utilización de medicamentos, ¿se puede crear algún tipo de resistencia a estas alergias? Es imposible aislar a las personas 100%, o sea, vivir en una burbuja creo que no es viable. Lo que les mencionaba al principio acerca de los estudios, de la evidencia que hay, es importante saber, en la prevención de las alergias o en pro de la salud de nuestros niños, la promoción de la lactancia materna es fundamental, por lo que hablamos de lo que es el microbioma, la flora intestinal, el paso de anticuerpos y de sustancias y de todos esos elementos vivos que provee la leche materna que proteja a nuestros hijos. El parto por cesárea es un factor que está cada vez... Hay más partos o más nacimientos por cesárea y eso también va en contra de la salud de los niños en cuanto al tema de las alergias, porque los niños nacen en un medio estéril, no tienen ese contacto con esa flora vaginal a través del paso del canal al momento del nacimiento y eso es beneficioso para los niños. Entonces, la OMS habla de tasas de Latinoamérica por arriba de 30%. Dependiendo de donde tú evalúas, puedes ver prácticas de cerca del 80% de cesáreas, de nacimientos por cesáreas. Y esto es un número que debe preocuparnos. Qué impresionante que eso tenga algo que ver con los niveles Algo de no, alergias. muchísimo. Tiene muchísimo que ver con las alergias porque definitivamente no es lo mismo la flora bacteriana que vamos a tener sobre la piel de nuestros niños en los distintos nacimientos. Entonces, esto sí es importante. Pero qué cosa tan rara, porque muchas de las personas o de los niños que yo conozco, que he conocido recientemente, que son mega alérgicos, han sido parto normal o vaginal. Yo supongo también que hay Claro. pues alta injerencia en un tema genético. Claro, ¿no? también el sedentarismo o el hacinamiento, por decirlo así, o la falta de exposición a, por ejemplo, a los Claro. entornos. O sea, vivimos en ciudades, los niños no tienen esa exposición al campo, a jugar con los animales, Dice Sara que con la ya sí. hierba, esa sobreprotección, el tener ambientes excesivamente estériles o limpios, por decirlo de esta manera, pues incide de manera desfavorable para los niños. O sea, Claro. los niños, como quien dice, déjenlos revolcarse un poquito. Es parte de crear las defensas, como Es siempre se parte de menciona. crear, como dicen los abuelitos, Así déjalo es. que crea las defensas. Que se ensucie, Tienen que eso es toda la natural. razón. O sea, Ahora- déjalo que se revuelquen en el lodo. Ahora, doctora, ¿qué tan positivo puede ser ingerir pues estos medicamentos que te ayudan al momento en lo que Claro. son las pastillitas de la alergia? Porque Por en lo supuesto. personal yo cargo una siempre en mi cartera por cualquier cosa porque digo, hay alergia, hay grados de alergia, ¿no? No, hay grados de alergia. Me puede iniciar y se me calma, como también Sí, puede es ser importante algo tener imparable. identificadas las alergias, es importante que el entorno, la escuela, los familiares conozcan el tipo de alergias, no exponer a los niños o a los jóvenes a las alergias y tener siempre pues disponible con orientación de su médico dependiendo del tipo de alergias que desarrollan. Pastillas. Aquí no tenemos estas alergias tan severas como por ejemplo se da a las avispas, las picadoras avispas, Claro. nueces y heno, que hay algunas personas que incluso pueden desarrollar reacciones anafilácticas, que son aquellas que producen un Claro. edema de las vías respiratorias y por consiguiente puede haber asfixia. Ahora que recuerdo, les voy a compartir una anécdota, pero antes vamos a atender una llamada de un televidente que tenemos. Buenos días.
Muy buenos días, felicidades a todos por su programa. Gracias. Fiel oyente de ustedes, fiel presidente de ustedes, ¿ah? Qué bueno, gracias por llamar. Desde aquí de San Joaquín. Hoy mi pregunta es, o mi consulta, pues, yo tengo 68 años, pero siempre he sufrido de alergia. A los desinfectantes, al cloro, al polvo, cuando viene la lluvia, ese polvo que se levanta, ya, pero a mí me queda que me tranca la garganta de una vez, no puedo respirar. Hace una semana pasé una alergia toda la semana con una pintura. Me puse de que a pintar la frente en mi casa un pedacito y yo quedé que no podía respirar. De una vez me tranca la garganta. ¿Ah? Que un dolor y no puedo, ni el agua la puedo tragar. Oh, qué Que increíble. sí, siempre he tenido esa alergia, ¿no? Me la combato con inyección y ya. Así que esa era mi consulta. Muy buenos días y felicidades. Gracias. Gracias. Excelente. Bueno, en este caso, pues, ella es adulta, pero Claro, ¿qué ella se haría debe- en esos casos? Bueno, ella sí debe tener un plan o una terapia conversada con su médico, escrito, de qué hacer en esos casos y probablemente donde empieza a presentar los primeros síntomas, pues tomar los medicamentos para de acción rápida, precisamente para minimizar o mejorar los síntomas que ella ya sabe de manera anticipada que se pueden presentar en estos casos de alergia. Digo, eh, yo puedo compartir su sentir, porque yo más o menos soy igual que la señora, me pasa igual con químicos. Y obviamente cuando me pasa eso, pues ya uno reconoce los síntomas y uno toma, empieza, ya sea el inhalador, el antialérgico, uno sabe qué medicamentos tomar. O sea, mi hija es alérgica, por ejemplo, a los mariscos y siempre procuro de que ella tenga una medicación junto a ella por cualquier error que pueda presentarse que le den algún marisco, porque puede presentar una complicación grave por las hasta alergias. por inhalarlo también suele Sí, darse. esa, A mí en lo empiezan personal a me pasa así freír, o también. sea, empiezan a freír marisco, Correcto. camarones en la casa y ese vapor Exacto, a mí de me una pasa. vez empieza a sentirlo con picazón en Sí, la piel. lo Entonces, ellos reconocen los síntomas. Lo que iba a compartirles, pues, de una anécdota es que, claro, aquí estamos hablando del tipo de alergia, de la rinitis y todas estas cosas, pero a mí me pasó una vez que, de hecho, en temporada de lluvia y demás, me picó como, yo no sé si era africana, que es así como negra con blanquita. Bueno, me picó en el muslo, pero yo en el momento no me di cuenta. Y yo estaba normal. De repente yo veo una bolita pequeñita y yo dije, wow. Entonces, claro, uno, ¿no? Agarra que un big, algo, dije, bueno, ya. En cuestiones de segundos ya iba de este tamaño. De segundos ya iba así. Y yo tenía una bola en el Wow. muslo. Y en un abrir y cerrar de ojos, le cuento que yo sentía que desde el pie hasta la cabeza, a mí, yo como que temblaba y me estaba dando como un hormigueo. Y nada más tuve que, me acuerdo en ese momento, decirle a mi pareja, tenemos que correr para el hospital. el hospital. Y en efecto, o sea, ya yo estaba débil, o sea, fue una cosa que yo no lo podía creer. Yo dije que esta sensación fue extraña y de una vez fue lo Por que... vena. Intravenoso. Intravenosa y Intravenoso. demás, pero fue una reacción de segundos. O sea, que yo dije, a mí nunca me había pasado esto, pero aparentemente, pues, cuando me pica de este tipo de avispas, de insectos, pues, como que Puede reacciona ser. de esta manera, muy fuerte. Sí. Bueno, esas son las precauciones que uno debe tener. Síntomas de alarma en el tema de las alergias, precisamente es eso, cuando la picazón, la sensación pues de hormigueo, la sensación de que se empieza a Como cerrar, mareada. edema facial, edema en la boca, La lengua como ronquera. dormida. La ronquera también, ya la ronquera o la tos, ya son síntomas de que tenemos una alergia más severa. Siempre las alergias cutáneas son más aparatosas, son más dramáticas, porque uno ve la roncha, las personas se van poniendo roja, le va saliendo la reacción de urticaria, sin embargo son reacciones mucho más leves. Claro. Pero si uno ya ve edema, que se ve que se hay hinchazón, que la boca está hinchada, que los ojos Rojo. se empiezan a cerrar, que ya la persona empieza a hablar con ronquera, que empieza a toser, que empieza a escucharse sibilancias o un pitido, al momento de respirar estamos ante una situación que puede poner en peligro la vida de quien en ese momento está sufriendo una reacción alérgica y debe acudir de manera inmediata al centro médico más cercano. Podríamos hablar un poco de lo que es la relación entre el asma, o si el asma o los ataques de asma son Correcto. un efecto secundario de la alergia, porque por ejemplo en el caso... Es una triada, Ok. Podemos ver, por ejemplo, quienes sufren de dermatitis, de eczema, dermatitis seborreica, dermatitis atópica, distintas formas de reacciones en piel donde hay pues esa hipersensibilidad. Personas que sufren también en reflujo también, en asma y en alergias. Son patologías muy relacionadas que tienen un origen en común.
que es precisamente la respuesta, la forma en que el cuerpo reacciona o el sistema inmune reacciona ante los agentes externos o en este caso los alergenos. Entonces sí hay una relación de alergias y asma en estos pacientes y definitivamente una vez que se identifica el problema, se controla a través de la medicación. Eso es como una escalera, o sea, va subiendo en la medicación, a medida que el paciente está controlado, empiezas a disminuir para tenerlo con la menor cantidad de medicamentos posibles, con la mejor calidad de vida. Doctora, recomendaciones pues que son sumamente importantes para todos los que sufrimos alergia. De seguro usted que nos está viendo en casa también le pasa constantemente, como la televidente que nos llamó hace un momento, pues que uno está acostumbrado a resolver las cosas de lo más práctico, ¿no? La pastillita y ya, pero si bien es cierto, primero hay que ir al doctor, hacer el chequeo Sí, general, claro. que es lo más importante, ¿no? Sí, Como bueno, si usted nos sufres de dice. alergia, pues identificar, pues nada, la causa. 2, iniciar un medicamento y cumplir el esquema de tratamiento y muy probablemente luego de haberlo cumplido, pues disminuir los síntomas y simplemente serían ya en momentos muy puntuales. En caso de alergia, estar alerta ante los síntomas de alarma que pudieran poner en peligro y sobre todo, con toda la prevención, tomar en cuenta a ver si algún día, en algún futuro, podemos cambiar la proporción de sabiendo qué es lo que es más beneficioso para la sociedad, ir hacia ello, o sea, cómo tratar de alguna manera de ir disminuyendo lo que hemos ido potenciando por distintas generaciones en el tema de las alergias. Excelente, doctora. Interesante tema, usted tome nota, querido televidente, ¿eh? Ya lo sabe. Y si quiere tratar algún tema sobre pediatría, escríbanos @lagietuvida, por supuesto, aquí lo tratamos para usted.